Hola, muy buenas noches. Desde aquí de Santiago de Cali, Colombia. Les saludo a mi esposa. Buenas noches, hermanos. Le habla la sierva Gloria Lorena Arboleda. Listo, de mi hija. Charo Sarmiento Arboleda, Carlos Lanzamiento les habla. Bueno, tenemos una propuesta, una pregunta para aportar. La pregunta es sobre el tema de la Navidad, ¿no? Bueno, un tema bastante ya hoy controversial. Arranquemos por ahí. ¿Por qué se ha vuelto controversial? Se ha vuelto controversial porque en las últimas décadas, hablemoslo claro, 3, 4 décadas, la iglesia cristiana ha dejado a un lado eh, la- el legado de la iglesia de la Reforma. Mm, Nosotros no podemos argumentar ningún tipo de situación respecto a la iglesia apostólica, es decir, la iglesia de los primeros siglos, la llamada iglesia primitiva, porque esto no existía en la iglesia primitiva. El tema de la Navidad, y yo no voy a meterme por el lado de que es una fiesta pagana, eso es sobreentendido, el que quiera tapar eso, quiere tapar el sol con un dedo, eso es real. El tema de la Navidad o la Natividad, palabra que no existe en la escritura, es un tema de corte romano, es parte de la tradición católica y es increíble que la iglesia cristiana esté defendiendo tradición católica. Ahí arrancamos de allí. La iglesia reformada, eh, estamos hablando del siglo desde 1517 prácticamente, que comienza esto de Lutero, pero que no comenzó con Lutero, ¿no? Él fue el iniciador, pero antes hubo personas que aportaron a eso, precursores, Wycliffe, John Huss, pero no solo comenzó con Lutero, esto también comenzó en otros países, en cada país. Y no vemos a ninguna de esas personas defendiendo una tradición romana. Al contrario, el Señor les estuvo sacando de toda tradición romana. Ellos pensaron reformar la Iglesia Católica, pero el Espíritu Santo los sacó de allí. De ahí en adelante la Iglesia Cristiana, ya en ese momento, a partir de ese momento llamada protestante, que yo invito al oyente que analice eso, ¿no? Al oyente aquí, en este caso de la cápsula a otro nivel, analice esa situación, es decir, ¿por qué nos llaman protestantes? Porque no reconocemos ningún tipo de autoridad en la institución romana, católica, apostólica, menos que, entre comillas, dice ser apostólica, que para nosotros es más mariana que otra cosa. Entonces, ¿la situación cuál es? Es tratar de definir que la iglesia cristiana se sustenta, es bibliocéntrica. ¿Qué podemos hacer con respecto a toda esta situación? Reconociendo que bien estudiados los textos no soportan nada, ni de los Reyes Magos, ni el tema de la llegada de los Reyes Magos al día del nacimiento, cuando claramente por la escritura podemos certificar que llegaron 2 años después, llegaron a una casa, no llegaron a un pesebre, y así por el estilo se van cayendo una cantidad de cosas que ya adornan es la doctrina romana, no cristiana. Hoy vemos cada vez más el pueblo de Dios peleando por ese asunto y cada vez menos radical. Es cierto que el escenario de evangelismo y oportunidad de evangelismo lo debemos de aprovechar y de eso va a hablar en el siguiente segmento. Pero tenemos que ser claros que eh, tenemos que sentar un precedente. Nosotros, ninguna de esas tradiciones, mire cómo le habla el apóstol Pablo, por ejemplo, a Pedro en el libro de Gálatas. Si tú siendo judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En ese contexto le está diciendo, nosotros venimos de una tradición, los judíos celebraban 7 fiestas. Y Pablo le está diciendo a Pedro, y usted no celebra ninguna. ¿Cierto que no, Pedro? Sí, él ya no ninguna. Ya las fiestas cumplieron su esencia en Cristo. Para nosotros la Pascua fue Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, ¿por qué si siendo judío vives como si no lo fueras, obligas a los gentiles a judaizar? Ese mismo argumento podríamos centrarlo hoy en día. Si tú siendo cristiano, evangélico protestante,
¿Por qué vives como si fuera un católico? Sabiendo que ahí te rescataron. ¿Por qué observas tradiciones humanas que no tienen ningún fundamento, ni escritural ni siquiera? Vuelvo y te digo, haciendo a un lado el tema de, bueno, es que bíblicamente tal, no, no, no por ese lado, sino solamente por el lado de, es una tradición romana, católica, y no nos podemos desconectar de ese asunto. Ellos son los que le han dado esa connotación.